El sol del desierto de Sonora caía como un yunque incandescente sobre el pequeño pueblo de Trinidad, cocinando el polvo de las calles y forzando a los habitantes a buscar refugio en las precarias sombras de sus casas de adobe. El aire vibraba con el calor, espeso y pesado, cargando el olor a tierra seca y a la resignación que desde hacía mucho se había convertido en el perfume de aquella gente. En la plaza central, el corazón silencioso de la comunidad, solo el murmullo de las hojas de un viejo mezquite se atrevía a desafiar el silencio opresor de la siesta. Era un lugar de encuentros y celebraciones, pero aquel día pendía sobre él una anticipación sombría, un presentimiento que se aferraba al alma como el polvo fino que lo cubría todo. La quietud no era de paz, sino de miedo contenido, la calma tensa que precede a la tormenta. Elena Ramírez, con sus 19 años, se movía por este escenario con una gracia que parecía pertenecer a un mundo más amable. Su cabello oscuro, como la noche del desierto, estaba recogido en una trenza simple, y sus ojos, del color de la miel tibia, reflejaban la bondad de un alma aún no manchada por la crueldad del mundo. La historia que estás a punto de ver es una de injusticia brutal, pero también de una fuerza que se niega a ser extinguida. Si tú también crees que hasta el alma más gentil tiene derecho a luchar cuando todo le es arrebatado, necesito tu ayuda ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de 1000 valientes que no le dan la espalda a los oprimidos. Suscríbete ahora mismo y grita en los comentarios desde qué rincón del mundo estás viendo esto. Tu apoyo es el primer paso en la rebelión de Elena y la nuestra. Su padre, un hombre de espalda encorvada por el tiempo y el sol, la observaba desde el umbral de la puerta, con una sonrisa cansada pero orgullosa en sus labios agrietados. Él veía en ella el recuerdo de su difunta esposa, la misma dignidad, la misma fe inquebrantable. Elena representaba la continuidad, la promesa de que, a pesar de la tiranía de hombres como don Emiliano Vargas, el honor de la familia Ramírez perseveraría. La vida era dura, las cosechas inciertas y la justicia un espejismo lejano, pero el amor que los unía era su refugio, su fortaleza. No poseían mucho, pero se poseían el uno al otro, y en aquel pedazo de mundo olvidado por Dios, eso era casi todo. La paz fue destrozada por el sonido que todos temían. El galope pesado de un caballo, rápido y arrogante, levantando nubes de polvo que anunciaban la llegada del diablo en persona. Don Emiliano Vargas, la bestia, entró en la plaza montado en su semental negro como el pecado. El hombre era una figura imponente, su rostro curtido por el sol, marcado por una crueldad fría, y sus ojos pequeños y oscuros brillando con un poder que no conocía límites. El silencio del pueblo se profundizó, transformándose en un vacío de pavor. Las puertas se cerraron, las ventanas se convirtieron en ojos vacíos, y la plaza, antes un espacio de comunidad, se convirtió en una arena de humillación. Don Emiliano no gobernaba con leyes, sino con miedo. Su hacienda, la más grande de la región, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, engullendo las pequeñas propiedades como una plaga de langostas. Él era la ley, el juez y el verdugo, y su voluntad era el único mandamiento en aquella tierra olvidada. Cualquier mirada desafiante, cualquier palabra de reto, era castigada con una brutalidad ejemplar, para que nadie olvidara jamás quién mandaba. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la impotencia del pueblo. Se deleitaba con el terror que inspiraba, nutriendo su ego con la sumisión y la desesperación ajenas, viendo a cada habitante como una mera pieza en su tablero de poder. Aquel día, sus ojos cazadores encontraron a Elena, que se encogió instintivamente bajo su mirada depredadora. Desmontó con una lentitud calculada, el sonido de sus espuelas de plata resonando en la plaza silenciosa como el cascabel de una serpiente.
Se acercó a ella con una sonrisa desdeñosa deformando sus labios. La acusación era trivial, una excusa barata para el espectáculo de crueldad que había planeado. Alegó que el padre de ella le debía un impuesto no pagado, una mentira descarada, pero la verdad no importaba. Lo que importaba era la demostración de poder, el acto de aplastar un espíritu inocente para aterrorizar a 100 más. El honor de una campesina era un precio pequeño a pagar para mantener intacto su reino de miedo. Elena, con el coraje nacido del amor por su padre, negó la acusación. Su voz, aunque temblorosa, era firme. «No le debemos nada, don Emiliano. Somos hombres y mujeres de palabra». Fue un acto de desafío, una chispa de dignidad que la bestia no podía tolerar. Para él, esa respuesta no era una defensa, sino una insolencia imperdonable. La humillación debía ser pública, inolvidable. La agarró por el brazo, su fuerza aplastante, y la arrastró hacia el centro de la plaza. El cántaro de barro cayó y se rompió, el agua esparciéndose en el polvo sediento, un presagio de la inocencia que estaba a punto de ser destrozada de la misma manera. El grito de su padre fue un sonido de pura agonía, pero fue silenciado por 2 de los matones de Emiliano, que lo sujetaron sin piedad. El pueblo de Trinidad observaba desde sus ventanas, los rostros contorsionados en una mezcla de horror, pena y vergüenza. Nadie se atrevía a intervenir. Desafiar a la bestia era firmar la propia sentencia de muerte, y el instinto de supervivencia era más fuerte que la solidaridad. Eran prisioneros en su propia tierra, testigos silenciosos de una crueldad que los envenenaba a todos, convirtiendo a los vecinos en cobardes y a la comunidad en una colección de almas aterrorizadas, cada una rezando para no ser la próxima víctima. El padre Mateo observaba desde la puerta de su pequeña iglesia. El crucifijo en sus manos parecía frío e inútil. Murmuraba plegarias pidiendo perdón, no para Emiliano, sino para sí mismo por su propia impotencia. Predicaba sobre la fuerza de los mansos y la justicia divina, pero ante la brutalidad terrenal sus palabras se convertían en cenizas. Veía el mal encarnado en don Emiliano y la fe de su pueblo siendo erosionada con cada acto de tiranía. La plaza, frente a su iglesia, se había convertido en un altar de sacrificio pagano, y él, el sacerdote de Dios, era solo un espectador más, su sotana un símbolo de una autoridad moral que se revelaba completamente vacía. Con un gesto de desprecio, Emiliano ató una soga alrededor de las muñecas de Elena. El otro extremo lo amarró a la silla de su caballo. La imagen era la personificación de la brutalidad. El hombre, el animal y la mujer, unidos por una cuerda de humillación. Elena no lloraba. El shock había secado sus lágrimas. Sus ojos estaban fijos en los de su padre, una comunicación silenciosa de dolor y amor que trascendía el horror de aquel momento. Ella sería fuerte por él. Ella soportaría. La plaza, que había sido testigo de sus primeros pasos y sus juegos de infancia, ahora se preparaba para presenciar la destrucción de su alma. El infierno comenzó. La bestia montó en su caballo y lo incitó a un trote lento, arrastrando a Elena por el polvo. La escena que se desarrolló fue una pesadilla grabada a fuego en la memoria de Trinidad. La tierra seca y dura era como una lija gruesa contra su piel. Piedras afiladas rasgaban su vestido y su carne, abriendo surcos de dolor y sangre. El mundo se convirtió en una confusión de polvo ocre, dolor lancinante y el sonido ahogado de los cascos del caballo, un ritmo constante marcando su tortura. Cada metro era una eternidad de agonía, una lección sádica sobre su lugar en aquel mundo. El aire se llenó con el olor a polvo y a su propia sangre. La humillación era una herida aún más profunda que los cortes en su cuerpo. Ser tratada como menos que un animal frente a todos los que conocía, a su padre, a sus vecinos,
al cura que la bautizó. Era una violación que iba más allá de lo físico, un intento de aniquilar su propia humanidad, de reducirla a un objeto roto, un ejemplo para los demás. Cerró los ojos, intentando refugiarse en la oscuridad, pero la imagen de los rostros impotentes de su pueblo la atormentaba, quemando en su mente. Don Emiliano recorrió la plaza entera, asegurándose de que nadie se perdiera el espectáculo. No tenía prisa. Su rostro era una máscara de satisfacción cruel, sus ojos recorriendo las ventanas cerradas, saboreando el miedo que emanaba de cada casa. No estaba solo castigando a una mujer, estaba reafirmando su dominio, recordándoles a todos que él era el dueño de sus vidas, de sus cuerpos y de sus almas. El silencio de la multitud era su música, la prueba de su poder absoluto. Cada grito contenido, cada lágrima no derramada, era un tributo a su tiranía. Cuando el círculo de tortura se completó, detuvo al caballo. Elena yacía en el suelo, un montón de harapos ensangrentados y polvo, casi irreconocible. La respiración era un jirón en sus pulmones y la conciencia un hilo tenue a punto de romperse. Pero todavía vivía. Un gemido de dolor escapó de sus labios, un frágil sonido de vida que solo enfureció aún más a la bestia. La muerte sería una misericordia que no estaba dispuesto a conceder. Su castigo aún no había terminado. La plaza era solo el comienzo. El desierto sería la tumba de su memoria. La levantó del cabello, forzándola a mirarlo. Que todos vean el destino de la insolencia, gruñó, su voz cortando el aire como una cuchilla. Esta tierra es mía, el pueblo es mío, y quien me desafía deja de existir. La arrojó de nuevo al suelo, como quien desecha basura. Luego montó nuevamente en su caballo, no para liberarla, sino para llevarla a su destino final. Salió de la plaza, arrastrándola hacia el camino que llevaba al corazón del desierto, dejando atrás un pueblo paralizado por el horror y a un padre cuyo corazón había sido roto en 1000 pedazos. El viaje hacia el desierto fue una mancha borrosa de dolor y semiconsciencia. La transición de la tierra apisonada del pueblo al terreno rocoso y espinoso del desierto fue una nueva capa de tortura. Los cactus pasaban como espectros verdes y amenazantes, sus espinas arañándola mientras era arrastrada. El sol, ahora más bajo en el cielo, pintaba el horizonte con tonos de naranja y rojo, una belleza cruel que se burlaba de su sufrimiento. El mundo se reducía al tirón implacable de la soga y al paisaje hostil que la recibía para morir. Finalmente, a kilómetros de cualquier señal de civilización, donde solo los buitres y los coyotes eran testigos, Emiliano se detuvo. La vastedad del desierto de Sonora se extendía en todas direcciones. Un mar de arena y roca, silencioso e indiferente. Era un lugar de muerte, una tumba perfecta para alguien a quien quería borrar de la existencia. No habría cuerpo que enterrar, ni cruz para marcar el lugar. Solo habría olvido. La aniquilación total de Elena Ramírez la convertiría en un fantasma, una historia de advertencia susurrada con miedo. Desató la soga de su silla con un movimiento brusco. Elena cayó en la arena, su cuerpo un mapa de dolor. La miró desde arriba, desde lo alto de su caballo, no como se mira a un ser humano, sino a un insecto aplastado. No había remordimiento en sus ojos, solo el frío vacío de un hombre que había perdido el alma hacía mucho tiempo. «Aquí perteneces», dijo, con la voz desprovista de toda emoción. «Con el impolvo, el desierto reclamará lo que es suyo». Para él, ella ya estaba muerta, su existencia reducida a nada. Con esas palabras finales, giró su caballo y cabalgó de regreso hacia la civilización sin mirar atrás. La figura de Elena, ensangrentada e inmóvil, disminuyó rápidamente hasta ser engullida por la inmensidad del desierto. La dejó allí, bajo el cielo que se tornaba púrpura, entregada a su suerte, que en su mente era la muerte segura.
La sed, las heridas o los depredadores nocturnos se la llevarían. El problema estaba resuelto. La lección había sido enseñada. Su poder estaba una vez más incontestado y absoluto. Helena se quedó sola. El silencio que descendió sobre ella era diferente al silencio temeroso del pueblo. Era un silencio primordial, vasto y absoluto. El único sonido era el de su propia respiración irregular y el zumbido del viento en sus oídos. El dolor era una presencia viva, un fuego que consumía cada fibra de su ser. Intentó moverse, pero sus músculos se negaron a obedecer. La sangre seca tiraba de su piel, mezclada con la arena que se infiltraba en sus heridas. La oscuridad comenzó a tomar los bordes de su visión. Una sed abrumadora la dominó, una agonía que superaba a todas las demás. Su garganta estaba tan seca como la tierra bajo ella. Soñaba con el agua del cántaro roto, una imagen torturante de vida y pérdida. El desierto, con su belleza austera, era una promesa de muerte. Las sombras de las montañas lejanas se alargaban como dedos esqueléticos, alcanzándola. El frío de la noche del desierto comenzó a instalarse, un contraste impactante con el calor del día, y encontró su cuerpo debilitado, robándole el poco calor que le quedaba. La conciencia de Helena comenzó a desvanecerse. Imágenes de su padre, de su casa, de su vida antes de aquel día, flotaban en su mente como fantasmas de un sueño lejano. La mujer que ella era, la joven llena de fe y bondad, estaba muriendo en esa arena ensangrentada. El dolor y la humillación la habían vaciado, dejando solo una cáscara. Pensó que aquel era el final. Se entregaría a la oscuridad, al olvido que la bestia había decretado para ella. La lucha había terminado. Mientras la inconsciencia la arrastraba hacia el abismo, una última imagen se formó en su mente, el rostro de don Emiliano Vargas, su sonrisa sádica, sus ojos fríos y victoriosos. Y con esa imagen algo cambió. Dentro del cuerpo roto, en el último reducto de su alma, una brasa se negó a apagarse. No era esperanza, era algo más. Oscuro, más duro, era la semilla del odio, una promesa silenciosa de que, si sobrevivía, la mujer que se levantara de aquel polvo ya no sería Helena Ramírez, sería la venganza. Mientras el pueblo de Trinidad cerraba sus puertas y rezaba en silencio, la noticia de la crueldad de don Emiliano se extendía como un veneno lento. La plaza, ahora manchada con la sangre y el recuerdo de la humillación de Helena, se convirtió en un lugar embrujado. La gente la evitaba, rodeándola como si la propia tierra estuviera maldita. La ausencia de Helena era un grito silencioso que resonaba en cada casa, un recordatorio constante de la tiranía bajo la cual vivían y de su propia complicidad silenciosa. La vergüenza era una carga pesada, compartida por todos. El padre de Helena, quebrado por el dolor y la impotencia, se consumía. Sus ojos, antes llenos de orgullo por su hija, ahora eran pozos de desesperación. Se sentaba en el umbral de la puerta, mirando el camino vacío que llevaba al desierto, esperando un milagro que sabía que no llegaría. La pérdida de su hija no fue solo una muerte, fue el robo de su futuro, la aniquilación de su linaje. El acto de Emiliano no solo mató a Helena, destruyó a una familia entera, dejando atrás solo el cascarón de un hombre esperando su propia muerte. Lejos de allí, bajo la luz fría de las estrellas, Helena yacía entre la vida y la muerte. El desierto, que debía ser su tumba, se convirtió en su cuna. El frío de la noche, que amenazaba con matarla, también contuvo la hemorragia de algunas de sus heridas. Era una cicatriz en el paisaje, una anomalía de sufrimiento en medio de la belleza salvaje e indiferente. La luna ascendió, bañando el escenario con una luz plateada, revelando la extensión de su devastación. Era solo un punto en la inmensidad, una vida a punto de extinguirse. En ese preciso momento, la figura solitaria de un hombre cruzaba el desierto. Joaquín,
Un viejo vaquero de rostro surcado como el lecho de un río seco, vivía aislado del mundo, atormentado por sus propios fantasmas. Sus ojos agudos, acostumbrados a leer los secretos del paisaje, notaron algo fuera de lugar, el rastro de arrastre y la mancha oscura en la arena. La curiosidad, o quizás un viejo instinto que se negaba a morir, lo hizo desviarse de su camino. No buscaba problemas, pero parecía que los problemas lo habían encontrado a él. Se acercó con cautela, la mano descansando sobre la empuñadura de su revólver. Al ver el cuerpo de Helena, esperaba encontrar otro cadáver para que el desierto lo reclamara. Pero entonces lo vio. Un leve temblor, un espasmo de vida en el cuerpo devastado. Desmontó y se arrodilló a su lado. Vio las heridas, la soga aún atada a sus muñecas. No necesitaba preguntar qué había pasado. Conocía la marca de la bestia. Ya había visto la crueldad de Emiliano Vargas antes y le había costado todo. En los ojos entrecerrados de Helena vio el reflejo de su propia tragedia, el recuerdo de una pérdida que lo había llevado a ese exilio. Autoimpuesto, una ira antigua y dormida se agitó en su pecho. Dejar morir a esa joven sería como dejar que su propia historia se repitiera. Sería validar la victoria del mal que tanto despreciaba. En un impulso que no sentía desde hacía años, tomó una decisión. Con cuidado, la levantó en sus brazos, su cuerpo sorprendentemente ligero, y la colocó sobre su caballo. El desierto no se la llevaría, no esa noche. Mientras Joaquín cabalgaba lentamente hacia su refugio escondido, llevando a la mujer, que era un fantasma de sí misma, la narrativa de Helena Ramírez, la campesina de Trinidad, terminaba. La historia que estaba a punto de comenzar, sin embargo, sería escrita con fuego y sangre. La semilla de la venganza, plantada en la plaza de la humillación y regada con la crueldad del desierto, estaba siendo llevada a un lugar donde podría germinar, crecer y transformarse en una fuerza de la naturaleza tan implacable como el propio sol de Sonora. La cicatriz apenas comenzaba a formarse. La recuperación de Helena fue una lenta y agónica escalada de vuelta desde el abismo de la muerte. En el refugio de Joaquín, una cabaña rudimentaria, encajada en las rocas como un nido de águila, luchó contra la fiebre y la infección. Sus días eran un delirio de dolor, atormentados por visiones de su padre y la sonrisa sádica de Emiliano Vargas. Las noches eran peores, trayendo un frío que parecía emanar de sus propios huesos, mientras el aullido de los coyotes en el desierto sonaba como un lamento por su alma perdida. Joaquín la cuidó con una practicidad austera, limpiando sus heridas con hierbas amargas y forzándola a beber un caldo ralo que sabía a tierra y supervivencia. No había palabras de consuelo, solo la presencia constante y vigilante de un hombre que entendía el lenguaje del sufrimiento. Él era un mentor improbable, un hombre que hablaba más con el silencio que con las palabras. Joaquín veía en Helena el eco de su propia tragedia, una historia que mantenía encerrada en las profundidades de su ser. La pérdida de su propia familia, a manos de hombres como Vargas, lo había convertido en una sombra, un ermitaño en el desierto. Al salvar a Helena, estaba, quizás, intentando salvar un fragmento de sí mismo, reescribir un final que lo atormentaba. La observaba dormir, su rostro contorsionado por el dolor, y veía un reflejo de la injusticia que pudría el mundo. La compasión que sentía era dura y sin sentimentalismo, la compasión de quien sabe que la única cura para ciertas heridas es el acero y la pólvora. Las semanas se convirtieron en meses. Las cicatrices en el cuerpo de Helena comenzaron a cerrarse, formando un mapa de su calvario. Eran marcas feas, tirantes, un recordatorio permanente del día en que su vida fue robada. Pero mientras su piel sanaba, algo dentro de ella se endurecía, se cristalizaba en una resolución fría como el acero de un cuchillo. La joven de ojos de miel se había ido.
reemplazada por una mujer cuya mirada contenía la vasta vaciedad del desierto. Aprendió a moverse de nuevo, cada paso una victoria sobre el dolor, su fuerza regresando no con la suavidad de antes, sino con la tenacidad de un animal salvaje que ha sobrevivido a una trampa mortal. Joaquín observaba esta transformación en silencio. La veía pasar horas mirando el horizonte, la mandíbula apretada, el dolor en sus ojos siendo lentamente reemplazado por una furia helada. Sabía lo que estaba por venir. Un día, mientras el sol de la tarde pintaba las rocas de rojo, regresó de uno de sus raros viajes a un poblado lejano, trayendo provisiones y noticias. No endulzó las palabras. Le contó que en Trinidad, don Emiliano Vargas, para borrar todo rastro de la familia Ramírez, se había apoderado de sus tierras. El padre de Elena, consumido por el luto y la humillación, confrontó a la bestia y fue asesinado a sangre fría, su cuerpo dejado en el polvo de la misma plaza. La noticia no provocó lágrimas. El dolor de Elena era demasiado profundo para la superficialidad del llanto. Fue como si la última puerta a su pasado se hubiera cerrado y sellado para siempre. El luto se manifestó como un silencio mortal, una calma terrible que asustó incluso a Joaquín. En ese momento, la búsqueda de justicia se volvió irrelevante. Lo que ardía dentro de ella era algo más primordial, más absoluto, la necesidad de aniquilación. No bastaba con matar a Emiliano Vargas. Necesitaba destruir su mundo, desmantelar su legado, salar la tierra sobre la cual construyó su imperio de dolor, hasta que no quedara nada más que polvo y memoria amarga. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas indiferentes, Elena se acercó a Joaquín. Sus ojos, antes espejos de bondad, ahora eran fragmentos de obsidiana. «Tú me vas a enseñar», dijo, su voz ronca pero inquebrantable. No era una petición, era una declaración. «Me enseñarás a rastrear, a cazar y a matar. Me convertirás en un arma, Joaquín. Me convertirás en el fantasma que atormentará cada paso de Emiliano Vargas, hasta el día en que yo envíe su alma al infierno». Joaquín la miró fijamente durante un largo rato, viendo la muerte en sus ojos, y supo que no tenía elección. Vio que la mujer frente a él ya se había convertido en el monstruo que necesitaba ser. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol. La primera lección no fue sobre armas, sino sobre la tierra. Joaquín le enseñó a leer el desierto como un libro, a identificar huellas en la arena, a encontrar agua donde parecía no haberla, a usar el sol y las estrellas para guiarse. El entorno que casi la había matado debía convertirse en su mayor aliado. Elena aprendió a moverse en silencio, a mezclarse con las sombras de las rocas, a soportar la sed y el hambre con una disciplina de hierro. El desierto dejó de ser su tumba para convertirse en su santuario, su campo de entrenamiento y pronto su campo de caza. Después vino el cuchillo. Joaquín le enseñó que la hoja era una extensión de su voluntad, un arma silenciosa e íntima. La entrenó en combate cuerpo a cuerpo, forzándola a superar su aversión natural a la violencia. Los primeros días estuvieron llenos de vacilación, el recuerdo de su antigua naturaleza luchando contra la necesidad brutal de su nueva vida. Joaquín era un maestro implacable. La desarmaba repetidamente, su voz dura como la piedra. Tu vacilación es una invitación a la muerte. Piensa en el rostro de tu padre. Piensa en lo que te hicieron. El odio es un arma. Úsala antes de que te consuma por dentro. Finalmente, le entregó un viejo revólver. El arma era pesada en sus manos, fría y extraña. El peso de esa máquina de matar era el peso de su elección. Aprender a disparar fue un proceso doloroso. El retroceso del arma le lastimaba el hombro, y el sonido del disparo resonaba en su alma como un sacrilegio. Pero con cada tiro, una parte de la antigua Elena moría.
Practicaba incansablemente, su puntería volviéndose más firme, sus movimientos más fluidos, hasta que desenfundar, apuntar y disparar se convirtieron en un único e instintivo gesto. No sentía placer, solo una eficiencia fría. Se estaba convirtiendo en la herramienta de su propia venganza. Su primera caza no fue un hombre, sino un ciervo. Rastrearlo durante días, sentir la tensión de la persecución y finalmente el acto de quitar una vida. Al acercarse al animal caído, sintió un temblor de remordimiento, un eco de su antigua compasión. Joaquín la forzó a desollar y limpiar la casa, un ritual sangriento y necesario. Debes entender la muerte para poder distribuirla, le dijo. Respeta la vida que quitas, pero nunca dudes. El mundo no tiene piedad de los débiles. En ese momento, Elena comprendió que para cazar al mayor de los depredadores, tendría que volverse aún más salvaje e implacable. La primera vez que mató a un hombre fue la verdadera prueba. Eran 2 matones de Vargas, transportando un pago. Joaquín planeó la emboscada, pero la ejecución fue suya. Los observó desde lejos, su corazón latiendo descontroladamente. Eran hombres crueles, parte de la máquina que destruyó su vida, pero seguían siendo hombres. Esperó el momento adecuado, y cuando llegó, no dudó. 2 disparos, rápidos y precisos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que los disparos. Miró los cuerpos y no sintió triunfo, solo un vacío helado. La primera pieza del imperio de Vargas había caído, y su alma había pagado el precio. Se convirtió en una sombra, un susurro en el viento. Su venganza no era una tormenta, sino una plaga silenciosa. Comenzó de forma sutil. Pozos de agua vitales para el ganado de Vargas se secaron misteriosamente, envenenados con hierbas del desierto que solo un conocedor de la tierra sabría usar. Carretas de suministros se rompían en lugares remotos, sus ejes cerrados durante la noche. Pequeños incendios destruían graneros, siempre pareciendo accidentes, pero la frecuencia y la precisión comenzaron a generar un nerviosismo palpable entre los hombres de la hacienda. La amenaza era invisible, intangible, lo que la hacía aún más aterradora. La leyenda del fantasma de Sonora comenzó a tomar forma. Los vaqueros y campesinos de la región, oprimidos por Vargas, susurraban historias de un espíritu vengativo que había regresado del desierto para cobrar una deuda de sangre. Algunos decían que era el alma de una mujer agraviada, otros un demonio convocado por la tierra. Estas historias, alimentadas por la superstición y el deseo de justicia, le dieron a Elena un aura sobrenatural. Usó esto a su favor, dejando símbolos y señales que reforzaban el mito, convirtiendo el miedo de sus enemigos en un arma psicológica poderosa. Don Emiliano Vargas, inicialmente, desdeñó los rumores. Los consideraba cuentos de campesinos ignorantes. Para él, eran solo coincidencias e incompetencia de sus hombres. Pero a medida que las pérdidas se acumulaban y la inquietud crecía, la arrogancia dio paso a la frustración. Sus matones, hombres acostumbrados a una violencia directa y brutal, no sabían cómo luchar contra un enemigo que no podían ver. La paranoia comenzó a infiltrarse en la fortaleza de Vargas, un veneno lento que no conseguía purgar. El cazador todopoderoso estaba empezando a sentir la incomodidad de ser observado. Elena, guiada por la inteligencia de Joaquín, comenzó a sembrar la discordia. Un capataz conocido por su codicia fue encontrado muerto, y el oro que robaba de Vargas estaba esparcido a su alrededor, haciendo parecer que uno de sus cómplices lo había traicionado. Los enfrentamientos y las acusaciones se volvieron comunes entre los hombres de la bestia. La confianza, que ya era escasa en un grupo unido por la codicia y el miedo, se evaporó por completo. Vargas se vio rodeado de subordinados en los que ya no podía confiar, cada uno mirando al otro con sospecha, debilitando su poder desde dentro. La audacia de Elena crecía con cada ataque exitoso.
No era imprudente. Cada movimiento era meticulosamente planeado con Joaquín. Estudiaban las rutas, los horarios, las debilidades de cada hombre. Se convirtió en una depredadora nocturna, usando la oscuridad como su manto. Atacaba convoyes no para robar, sino para destruir. Incendiaba carretas de munición, liberaba caballos valiosos, cortaba las líneas de comunicación y suministro que mantenían el poder de Vargas. Cada ataque era un pinchazo de aguja, debilitando a la bestia lentamente, desangrándola hasta que estuviera lo suficientemente débil para el golpe final. El conflicto interno de Elena, sin embargo, nunca la abandonaba. En momentos de silencio, entre una misión y otra, los recuerdos de la mujer que había sido la atormentaban. Veía su propio reflejo en la hoja de su cuchillo y apenas se reconocía. Las manos que antes cuidaban la tierra ahora estaban callosas por la empuñadura de un revólver. Con cada vida que quitaba, por muy justificada que pareciera, sentía que una parte de su humanidad se desvanecía, reemplazada por algo frío y duro. Se preguntaba si, después del final de todo, quedaría algo de Elena por salvar, o si la venganza la consumiría por completo, dejando solo el vacío. La paranoia de don Emiliano alcanzó el punto de ebullición. Dobló el número de guardias en su hacienda, ofreció recompensas enormes por la captura del fantasma y comenzó a ejecutar a sus propios hombres por la menor sospecha de traición o fallo. Su tiranía, antes calculada, se volvió errática y desesperada. Él, que humillaba a otros en público, ahora se sentía humillado por esa fuerza invisible. El miedo que tanto le gustaba inspirar ahora era su compañero constante. Apenas dormía, sobresaltándose con cada sombra, cada sonido nocturno, imaginando cuándo y de dónde vendría el próximo ataque. Joaquín la observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Había creado el arma perfecta para la venganza. Elena se había vuelto más hábil y letal de lo que él jamás fue en su juventud, pero también veía el precio. Veía la luz en sus ojos apagarse por completo. El beso de sus acciones, encorvándola de una forma que ninguna tortura física jamás consiguió. Le había dado las herramientas para sobrevivir y luchar, pero se preguntaba si, al hacerlo, no la había condenado a una soledad aún más profunda que la suya, un desierto interior del que quizás nunca habría escapatoria. El pueblo de Trinidad y sus alrededores, antes paralizado por el miedo, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Las historias del fantasma les dieron un coraje secreto. Aunque nadie se atrevía a oponerse abiertamente a Vargas, la resistencia pasiva comenzó. Informaciones sobre los movimientos de los hombres de la bestia llegaban misteriosamente a Joaquín, dejadas en lugares preestablecidos. Comida y agua eran dejadas para el espíritu en los bordes del desierto. Elena, sin saberlo, se había convertido en un símbolo, la personificación de la justicia que creían que nunca verían. La tensión en la región era palpable, como el aire antes de un rayo. El imperio de Vargas se estaba desmoronando, corroído por la paranoia interna y los ataques externos. Sus negocios comenzaron a derrumbarse, sus aliados a distanciarse, temiendo la inestabilidad. Estaba cada vez más aislado en su opulenta fortaleza, un rey enloquecido en un castillo en ruinas. La cacería se había invertido. La bestia, el depredador supremo, ahora era la presa, acorralado y aterrorizado por una sombra que él mismo había creado aquel día fatídico en la plaza. Elena sabía que el tiempo se acercaba. La guerra de guerrillas había debilitado a su enemigo, pero para arrancar el mal de raíz necesitaría una confrontación final. Solo matar a Vargas no era suficiente. La humillación que él le impuso exigía una retribución en la misma moneda. Él la destruyó públicamente y ella lo destruiría públicamente. El escenario para el acto final tendría que ser el mismo donde comenzó la tragedia. La plaza del pueblo de Trinidad.
Necesitaba atraerlo fuera de su guarida, al lugar de su mayor vergüenza, para convertirlo en su tumba. Preparó el cebo. En una noche audaz, se infiltró en los alrededores de la hacienda de Vargas, no para matar o destruir, sino para dejar un mensaje. A la mañana siguiente, clavado en el portón principal de la hacienda con el cuchillo de su padre, don Emiliano encontró el trozo rasgado y ensangrentado del vestido que Elena usaba el día que fue arrastrada. Era un desafío directo, una invitación personal a la muerte. El mensaje era claro. La mujer que dejó morir en el desierto estaba de vuelta y venía a buscarlo. La ira de Emiliano superó su miedo. La audacia de ese acto, la burla personal, fue la gota que colmó el vaso. No se escondería más. Reuniría a todos sus hombres restantes y cazaría a esa aparición hasta los confines del infierno. Anunció a todo el pueblo que habría un festival, una celebración de su autoridad y que él mismo estaría presente. Era una trampa obvia, lo sabía, pero también era una declaración. La atraería a la plaza, al centro de su poder, y la aplastaría de una vez por todas, frente a todos. El escenario para el clímax estaba montado. Cada bando creía estar tendiendo la trampa final. El día del festival amaneció bajo un cielo de un azul pálido y enfermizo. La plaza de Trinidad estaba adornada con guirnaldas de papel de colores que colgaban laxamente. Sus colores vibrantes, una burla de la atmósfera sombría. La música de una banda contratada sonaba hueca y forzada, incapaz de enmascarar el silencio tenso que se escondía debajo. Los habitantes fueron obligados a asistir, sus familias sirviendo como garantía de su buen comportamiento. Sus rostros eran máscaras de falsa celebración, sus ojos moviéndose constantemente, buscando sombras donde no debería haber ninguna. Era un espectáculo de poder, una demostración de que, a pesar de los rumores, don Emiliano Vargas todavía era el amo de ese universo. La bestia estaba apostado en el balcón de la cantina, una botella de tequila en la mano, observando a la multitud como un emperador romano. Se forzaba a sonreír, a proyectar una imagen de control absoluto, pero la tensión en sus hombros y el brillo febril en sus ojos contaban una historia diferente. La paranoia lo carcomía por dentro. Estaba rodeado por sus matones más leales, o al menos los que aún no había acusado de traición. Cada uno de ellos sostenía un rifle, los cañones examinando la plaza, buscando al fantasma que los atormentaba. La trampa estaba puesta. Vargas creía que la audacia de su enemiga la llevaría hasta allí, y él la aplastaría a la luz del día. La celebración forzada se prolongaba. El sol comenzó a descender, sumergiendo la plaza en largas sombras. Fue en ese momento de transición, entre la luz y la oscuridad, que ella apareció. Elena no surgió de una calle lateral o del desierto, simplemente se materializó de en medio de la multitud, como si la propia tierra la hubiera dado a luz. La gente se apartó de ella, creando un círculo de silencio a su alrededor. Ya no era la joven campesina. Vestía pantalones de vaquero y una camisa sencilla, su cuerpo delgado y fuerte. El cabello lo llevaba suelto, salvaje. En su rostro, las cicatrices contaban la historia de su muerte y resurrección, y en su cadera, un revólver descansaba, pareciendo una parte natural de su ser. El primero en verla fue el propio Vargas. La botella de tequila se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El rostro del hombre palideció bajo el bronceado, una máscara de shock e incredulidad. El fantasma era real. Los murmullos se extendieron por la multitud, como un incendio en pasto seco. Es Elena. Dios nos ayude. Ha vuelto de entre los muertos. El miedo que sentían por Vargas fue súbitamente eclipsado por un pavor reverencial hacia esa mujer que había desafiado a la propia muerte. El padre Mateo, desde la puerta de su iglesia, hizo la señal de la cruz, sin saber si estaba presenciando un milagro
o una abominación. Elena caminó lentamente hacia el centro de la plaza, sus pasos firmes y deliberados. Sus ojos nunca dejaron los de Emiliano Vargas. El silencio era absoluto ahora, la música había muerto, el mundo entero conteniendo la respiración. Los matones de Vargas levantaron sus rifles, pero dudaron, paralizados por la visión imposible y la reacción de su líder. Elena se detuvo en el lugar exacto donde su cuerpo había sido quebrado y su alma destrozada. No desenfundó su arma. Su primera arma, en ese ajuste de cuentas, sería la verdad. Una hoja que cortaría más profundo que cualquier bala. «Don Emiliano Vargas». Su voz sonó clara y fría, cortando el silencio. No era un grito, pero cargaba un poder que hizo que todos se encogieran. «Recuerda este lugar, se acuerda de mí». Se giró hacia el pueblo, sus ojos barriendo cada rostro asustado. «Ustedes también lo recuerdan. Me vieron ser arrastrada en este polvo. Vieron a mi padre llorar mientras su hija era torturada. Oyeron a este hombre declararme muerta para el mundo». Cada palabra era una acusación, no solo a Vargas, sino a todos los que observaron en silencio, forzándolos a confrontar su propia cobardía. Continuó, su voz ganando fuerza, narrando cada pecado de la bestia. «Este hombre», señaló a Vargas, «habla de honor, pero roba la tierra de los débiles. Habla de ley, pero su única ley es la codicia. Me quitó mi hogar, mi dignidad, y asesinó a mi padre por puro orgullo». La furia controlada en su voz era más aterradora que cualquier grito. «Los gobierna con miedo, porque él mismo es un cobarde, con miedo de que ustedes se den cuenta de que son muchos y él es solo un hombre podrido, con un alma oscura, como la noche». La fachada de poder de Vargas comenzó a agrietarse bajo el peso de esas palabras. El pueblo, que por tanto tiempo había vivido con la cabeza gacha, comenzó a levantar la vista. Veían a Elena, no como un fantasma, sino como la personificación de su propia ira reprimida, de su propio dolor silencioso. Ella estaba diciendo lo que ellos nunca se atrevieron a susurrar. Su coraje era contagioso, una llama que comenzaba a derretir el hielo del miedo que los aprisionaba. Ya no eran solo espectadores, eran testigos de un juicio, y el acusado estaba siendo despojado de su autoridad, capa, por una mujer a la que él había intentado borrar. «¡Cállate, bruja!», gritó Vargas, su voz chillona por la ira y el pánico. Finalmente recuperó el control de sus miembros y bajó las escaleras del balcón, empujando a sus propios hombres a un lado. «Eres una mentira, un demonio del infierno», gesticulaba descontroladamente, el sudor brillando en su frente. La imagen de control que tanto se había esforzado por mantener se deshizo, revelando al tirano inseguro y aterrorizado debajo. Su furia ciega le impedía ver que, con cada negación frenética, solo confirmaba las acusaciones de Elena a los ojos del pueblo. Sus hombres lo miraban a él, luego a Elena. La calma de ella contra la histeria de él. La dignidad de ella contra la vulgaridad de él. La semilla de la duda, plantada por los ataques anónimos, ahora florecía en desconfianza abierta. Habían seguido a Vargas por poder y dinero, pero ahora veían a un hombre desequilibrado, confrontado por una mujer que parecía poseer una fuerza de otro mundo. Su lealtad, construida sobre el miedo, comenzó a vacilar. No movieron un músculo para defenderlo. En ese momento, Emiliano Vargas estaba completamente solo. Al darse cuenta de que había perdido la batalla de palabras y el control de sus hombres, Vargas recurrió al único lenguaje que realmente conocía. Con un grito de furia animal, desenfundó su revólver. La multitud retrocedió con un grito colectivo. La plaza, que había sido un tribunal, ahora se transformaba en una arena de duelo. El sol poniente los proyectaba a ambos en un brillo rojo sangre. De un lado, el poder antiguo, basado en la brutalidad y la opresión. Del otro, la nueva fuerza,
nacida del dolor y forjada en la venganza. La historia de Trinidad se decidiría en el 100, espacio de un latido del corazón. El mundo pareció entrar en cámara lenta. Elena no se movió. Sus ojos estaban fijos en los de Vargas, leyendo el pánico, la ira y la incertidumbre que se arremolinaban allí. No tenía prisa. Lo dejó saborear su propio terror. El primer disparo partió del arma de Vargas, un disparo precipitado por la furia ciega. La bala pasó zumbando junto a la oreja de Elena, lo suficientemente cerca como para cortar un mechón de su cabello. En contraste, el movimiento de Elena fue un destello de eficiencia entrenada. Desenfundó y disparó en un único gesto fluido. El sonido de su disparo fue más seco, más definitivo. La bala de Elena no fue para matar, fue para incapacitar, para prolongar el ajuste de cuentas. Impactó en la mano de Vargas, haciendo que su arma saliera volando. Un segundo disparo, igualmente rápido, alcanzó su rodilla, haciéndole caer de rodillas en el polvo, en el mismo lugar donde ella había caído. Un grito de dolor y humillación escapó de sus labios. La bestia estaba herida, impotente. Los papeles se habían invertido por completo. La cazadora ahora estaba a los pies de su presa, y la plaza entera era testigo de su espectacular caída. Elena caminó lentamente hacia él, el revólver aún apuntando, pero sin prisa. Se detuvo ante el hombre arrodillado, que la miraba con una mezcla de odio y súplica. La multitud observaba en un silencio cautivado, viendo la justicia poética desarrollarse ante sus ojos. Elena se inclinó, su voz un susurro, que solo él podía oír, pero cuya intención era clara para todos. «Me dijiste que yo pertenecía al polvo», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Mírate ahora, don Emiliano, arrodillado en la suciedad, como el gusano que eres. Este es tu reino, el reino del polvo». La humillación era total, aplastante. Ser derrotado, desarmado y rebajado por una mujer, una campesina, frente a todo el pueblo que había aterrorizado, era un destino peor que la muerte para un hombre como Vargas. Su leyenda de poder e invencibilidad se deshizo en polvo, reemplazada por la imagen indeleble de su propia impotencia. Había construido su imperio sobre la humillación de los demás, y ahora, al final, era ahogado en su propia medicina, la justicia más cruel y apropiada que se podría concebir. Elena levantó el revólver, el cañón apuntando a la frente de Vargas. Sus ojos se encontraron por última vez. En los de él, ella vio el terror de la aniquilación. En los de ella, él no vio nada, ni odio, ni satisfacción. Solo él, vacío. La mujer que él había destruido se había ido para siempre, y la criatura que la reemplazó estaba allí solo para terminar un trabajo. El sonido del disparo final resonó en la plaza, un sonido seco y definitivo. El cuerpo de la bestia cayó de lado, inmóvil. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de liberación. La era de la oscuridad en Trinidad había terminado. El eco del disparo final se disolvió en el aire de la noche, dejando tras de sí un silencio más profundo y más pesado que en cualquier sonido. Durante un largo momento, nadie en la plaza de Trinidad se movió. Miraban el cuerpo inerte de don Emiliano Vargas, una figura patética en el polvo, y luego a Elena, que permanecía de pie, el humo subiendo lentamente del cañón de su revólver. La tiranía había terminado. La bestia estaba muerta, pero no hubo gritos de alegría, ni aplausos de celebración, solo un suspiro colectivo, la liberación de un aliento que la comunidad entera parecía haber contenido durante años. La libertad recién descubierta era extraña, frágil y manchada por la sangre que la compró. El pueblo miraba a Elena no ya como la hija del campesino, sino como una fuerza de la naturaleza, una personificación de la justicia divina y terrenal. Había gratitud en sus ojos, pero también había miedo. La mujer que los liberó era una extraña, una criatura forjada en el fuego del desierto y la venganza.
marcada por una violencia que apenas podían comprender. La veían como su salvadora, pero también como un recordatorio de cuán cerca de la salvajería estaban todos ellos. Se había convertido en un símbolo, una leyenda instantánea, pero al hacerlo se había convertido en algo más, y quizás menos, que humana a sus ojos. Para Elena, el mundo a su alrededor parecía lejano, ahogado. Miró el cuerpo de Vargas, el hombre que había sido el sol negro, alrededor del cual su existencia había orbitado durante tanto tiempo. La furia que la consumió, el odio que la alimentó, la necesidad de venganza que dio propósito a cada respiración suya, todo eso se desvaneció en el momento en que su bala lo alcanzó. En su lugar no había paz ni satisfacción, había solo un vasto y desolador vacío. El fuego se había apagado, dejando atrás el frío y la ceniza. Había vencido, pero la victoria sonaba hueca, como un eco en una casa abandonada. La mujer que ella había sido, la joven que amaba la tierra y encontraba alegría en las cosas simples, estaba muerta y enterrada, tan muerta como Vargas. La criatura que quedaba era un cascarón, endurecido y vacío. Había sacrificado su alma en el altar de la retribución y ahora, con la deuda pagada, se daba cuenta de que no había nada que rescatar. La venganza no le había devuelto a su padre, ni su honor, ni su vida perdida. Solo la había dejado sola, en un silencio ensordecedor, con las manos manchadas de sangre y un desierto en su corazón. La cacería había terminado, pero ella estaba más perdida que nunca. El padre Mateo fue el primero en moverse, acercándose a ella lentamente, el crucifijo extendido como un escudo o una ofrenda. «Hija», comenzó, su voz llena de una compasión confusa, pero se detuvo cuando sus ojos se encontraron con los de ella. No vio a la oveja perdida de su rebaño, sino a un lobo del desierto, cuyos ojos reflejaban una oscuridad que ninguna oración podría alcanzar. Elena simplemente negó con la cabeza, un gesto casi imperceptible. No había palabras que decir. El camino que ella recorrió la había llevado mucho más allá del alcance del perdón o de la absolución. La Iglesia y su Dios pertenecían a un mundo que ella ya no habitaba. Se dio la vuelta, dando la espalda al cura, al cuerpo de su enemigo y al pueblo de Trinidad. La conexión se había cortado para siempre. No podría volver a vivir entre ellos, a caminar por las calles que ahora estaban marcadas tanto por su humillación como por su terrible retribución. Sería una presencia fantasmal, un recordatorio constante de la violencia que se escondía bajo la superficie de la vida. Su leyenda serviría para proteger al pueblo, pero su presencia solo lo atormentaría. Los había liberado, pero ya no podía pertenecer a ellos. Su soledad era el precio final de su victoria. En un rincón oscuro de la plaza, un caballo esperaba, dejado por Joaquín, que había observado todo desde las sombras antes de desaparecer de nuevo en su exilio. Elena caminó hacia el animal, cada paso firme y resuelto. La multitud le abrió paso, un pasillo de silencio y respeto. Nadie la tocó, nadie se atrevió a hablar. Solo observaron la partida de su justiciera. Ella era la tormenta que había limpiado el aire y ahora, con su propósito cumplido, la tormenta se retiraba, dejando atrás una calma extraña y la promesa de un nuevo comienzo que ella misma no podría compartir. Montó el caballo con una facilidad practicada, su cuerpo moviéndose con la eficiencia de una depredadora. Por un breve instante se detuvo y miró no a la gente, sino a la pequeña casa de adobe donde había crecido, ahora oscura y vacía. Una punzada de algo parecido al dolor, un recuerdo fantasma de una vida que podría haber sido, atravesó su vacío interior. Fue solo un momento. Luego, endureció el corazón, giró el rostro hacia la oscuridad creciente e incitó al caballo a andar, dejando atrás los fantasmas de su pasado y las ruinas de su futuro. Cabalgó lejos de Trinidad, sin mirar atrás.
El sonido débil de la comunidad comenzando a encontrar su voz de nuevo. Las primeras conversaciones vacilantes. El llanto de alivio, todo eso desapareció tras ella, engullido por el sonido de los cascos de su caballo en la tierra seca. No se dirigía a ningún destino en particular. Su único rumbo era el horizonte abierto. El desierto, que había sido su verdugo y su maestro, ahora la recibía como su único y verdadero hogar. Sus vastedades silenciosas eran un espejo de su propia alma, y en su soledad implacable encontró una especie de paz. Se convirtió en una leyenda, como Joaquín había previsto. Su historia fue transformada en un corrido, cantado alrededor de las fogatas por generaciones. La canción hablaba de la cicatriz de Sonora, la mujer que regresó de entre los muertos para traer justicia a la tierra. Cantaban sobre su coraje, su furia y su precisión mortal. Pero ninguna canción podía capturar la verdad de su desenlace, la imagen de una figura solitaria cabalgando hacia el atardecer, volviéndose cada vez más pequeña hasta ser completamente engullida por la inmensidad ocre del desierto, una silueta de triunfo y tragedia. La venganza estaba completa, el opresor había sido destruido y el pueblo era libre. Pero la paz no llegó para la heroína de la historia. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos, la prueba de que incluso el espíritu más quebrado puede levantarse y luchar. Sin embargo, estaba condenada a una vida de exilio, una guardiana fantasma vagando por la tierra que salvó, pero a la que nunca más podría pertenecer. Su justicia fue absoluta, pero su sacrificio fue total. Un intercambio de su humanidad por la liberación de otros. El polvo se asentó en la plaza de Trinidad, y con el tiempo, la vida floreció de nuevo, más fuerte y más libre que antes. Los niños jugaban donde la sangre había sido derramada, y las guirnaldas de los futuros festivales serían colgadas con alegría genuina. El recuerdo de la bestia se convirtió en una historia de advertencia, mientras que el de Elena se convirtió en un mito fundador, un cuento sobre el indomable espíritu mexicano. Ella les dio un futuro del cual ella misma fue excluida, cabalgando para siempre bajo el cielo estrellado del desierto. La imagen final es la de ella, una silueta oscura contra el brillo final del día, volviéndose una con el paisaje salvaje e implacable. No encontró la felicidad ni la redención. Encontró el final de su camino, un camino que la llevó de vuelta a la soledad, al corazón del desierto que la había renacido como un instrumento de venganza. Se hizo justicia, pero a un costo terrible, dejando una pregunta flotando en el aire polvoriento como un eco eterno.